Mucha gratitud a nuestro Dios por permitir reencontrarnos para reflexionar en un capítulo más de la palabra de Dios. Hoy lo haremos en 2 Corintios capítulo 2. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, expresamos nuestra gratitud en este nuevo día por permitir reencontrarnos para estudiar tu palabra. Señor, y colocamos en tu trono de gracia a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y a toda persona, Señor, que tiene luchas en su corazón, pero desea hacer tu voluntad. De la misma manera, Señor, te ruego que nos guíes con tu Santo Espíritu en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En 2 Corintios, Pablo continúa con la explicación por qué había pospuesto la visita a Corintio. Y dice lo siguiente, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Debemos recordar que la iglesia de Corintio estaba tolerando algunos pecados y entre ellos aquel hombre que estaba con la mujer de su padre. Entonces Pablo le había escrito que eso no debía ser, que debían conducirse de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces Pablo dice, no quería ir con tristeza porque el gozo de Pablo es que los hermanos anduviesen en la verdad. Entonces no quería ir. Y después de que le había escrito, entonces Pablo ahora quiere ir para fortalecerse también con ellos y estar en comunión y gozarse en practicar las verdades que había revelado el Señor. Pero después del versículo 5 en adelante, también habla que si el pecador se ha arrepentido, entonces la iglesia tiene que tener las puertas abiertas para recibirle nuevamente, porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Y si el pecador se ha arrepentido de sus pecados, la iglesia tiene que tener los brazos bien abiertos para recibirle, porque el Señor quiere salvarlo. Quiero leer del versículo 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino, en cierto modo, a todos vosotros. La tristeza por el pecado produce tristeza, dolor, y Pablo estaba acongojado por lo que estaba ocurriendo allí en Corintios. Versículo 6. Le basta a la persona tal esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Nos llama entonces a fortalecer al débil que ha caído y que se ha arrepentido de sus pecados, y nosotros debemos abrazarle como hermano en la fe y recibirle nuevamente. Versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. También lo que he perdonado, si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, si la iglesia reacciona, practica la verdad y ve que el pecador se ha arrepentido y quiere regresar, le abre los brazos, y Pablo también dice que él lo perdona. Y luego explica también porque está ansioso allí en Troas porque no ha llegado Tito. Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que los apóstoles eran perseguidos, muchos de ellos fueron encarcelados y algunos muertos, entonces está preocupado. Por eso el versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y después nos explica cómo debe ser testimonio un olor grato, agradable. Donde quiera que vayamos, las personas deben notar que somos hijos e hijas de Dios con esperanza en nuestro corazón. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El Señor nos lleva siempre en triunfo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para los que se salvan, para aquellos que aceptan el Evangelio somos olor grato, pero para aquellos que rechazan, finalmente olor de muerte. Versículo sigue diciendo, y aquellos de olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros es suficiente para testificar del amor de Dios. Versículo 17,
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice que no debemos torcer la palabra de Dios, sino que con sinceridad debemos hablar el mensaje claramente. Por lo tanto, Dios dice que somos olor grato para aquellos que se salvan. Y si un pecador se arrepiente, como iglesia, como hermano, debiéramos abrazarlo, porque para los tales es el reino de Dios. Deseo que Dios te bendiga, y si tú has pecado, apártate de ese pecado, regresa al redil del Señor y el Señor se gozará, porque dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga en este nuevo día.